Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Maniobras militares israelíes a gran escala simulan varios escenarios de guerra, incluida Gaza. Detienen a un palestino que pasaba de contrabando 37 pistolas desde Jordania. Según Netanyahu, Irán miente cuando dice que los ataques israelíes en Siria no le afectan. Un exjefe de inteligencia militar venezolana confirma vínculos de Maduro con Hezbollah. Después volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos de esa primera noticia que anunciábamos, y es que el ejército israelí puso en marcha un ejercicio militar a gran escala simulando varios escenarios de guerra, incluyendo en la Franja de Gaza. El simulacro de 3 días incluye a unidades de diferentes fuerzas: infantería, blindados, artillería y aviación. Su objetivo es verificar la preparación para varios escenarios de combate. La maniobra incluye el desplazamiento de un gran número de tropas hacia diferentes regiones, la concentración de fuerzas en determinados sitios, disparos con fuego real y maniobras aéreas. En las últimas semanas se ha registrado un dramático aumento del nivel de violencia a lo largo de la frontera con Gaza, con disturbios casi diarios y el regreso de los ataques con globos incendiarios que se habían desvanecido tras una especie de acuerdo de cese del fuego entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamás que controla Gaza. Hace poco, un general de la reserva advirtió que las tropas terrestres no estaban preparadas para una guerra de gran escala. Bueno, pues parece que le han hecho caso a este general de la reserva, que es lo que se llama el ombudsman, es decir, algo así como el defensor del lector o el defensor del soldado en este caso, pero que actúa más que en defensa de los soldados, en defensa del ejército en general. Y él apreció que las tropas terrestres no estaban suficientemente preparadas para un escenario bélico a gran escala. Así que, bueno, esto ha sido tomado un poco por sorpresa, ¿eh? O sea, la mayoría de los medios no tenían ni idea, y la llamada a empezar este tipo de ejercicio fue muy repentina. Así que bueno, me imagino que sería parte del simulacro saber el tiempo de respuesta ante situaciones que requieren una respuesta muy urgente, ¿no? Así que bueno, esperemos que gracias a este ejercicio se puedan mejorar la seguridad del país, y esperemos que esto se quede en un ejercicio y que no tengan que actuar otra vez las balas y los cañones, porque como comenta la noticia, ya los disturbios no son solamente los viernes, como eran estas marchas de retorno, sino prácticamente todos los días. E incluso el tema de los globos incendiarios, de los cuales habrán notado que en los últimos meses no se hablaba porque no existían. Esto quiere decir que jamás controlaba a la gente para que no existiesen esos globos. Pues ahora, por alguna razón, esto está volviendo a hacerse muy frecuente. Quizás la razón estribe en lo que contábamos el otro día, que de aquí a un par de meses pues se acaba la ayuda económica en billetes que mandan los cataríes, y jamás necesita reavivar el conflicto para seguir, digamos, subvencionándose. Las fuerzas de seguridad desbarataron un intento de ingresar a Israel 37 pistolas desde Jordania a principios de febrero, durante un operativo que fue mantenido hasta ahora bajo el secreto de sumario. El 7 de febrero pasado, oficiales de la Guardia de Frontera detectaron al principal sospechoso, un palestino domiciliado en la ciudad cisjordana de Nablus, Shem, cuando intentaba cruzar la frontera hacia el norte de Israel desde Jordania con una enorme mochila. Los oficiales de la policía detuvieron a otros 3 sospechosos palestinos, todos oriundos de la zona de Nablus, que se cree que planeaban recoger al sospechoso tras el cruce de la frontera. Bueno, 37 pistolas nuevas
y de gran calidad, eso es lo que cabría añadir, que seguramente no serían usadas para tiro olímpico. Así que bien por la Guardia de la Frontera que supo detectarlo y incluso esperar el tiempo suficiente una vez detectado este sospechoso para saber a quién iba dirigido este cargamento. Así que bueno, lo único es que ya saben, tanto en el tema de armas como en el tema de drogas, etcétera, generalmente lo que se logra aprender, lo que se logra evitar es solo una parte de lo que finalmente logra pasar. Esperemos que en este caso, pues, no se haya instalado una ruta de abastecimiento de armas desde Jordania, alternativa a otros métodos que sí ya tienen desde hace mucho los palestinos, por ejemplo, los envíos desde Irán o los que llegan a través de la frontera egipcia hasta Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se burló de las afirmaciones de Irán de que ha logrado la mayoría de sus objetivos en Siria desde que comenzó la guerra civil en el país árabe vecino. El secretario del Consejo de Seguridad Supremo de Irán había dicho: «Hemos alcanzado más del 90% de nuestros objetivos. Por lo tanto, los ataques punitivos israelíes no han tenido impacto estratégico y la resistencia avanza con sus actividades», aunque no definió cuáles son esos objetivos iraníes. Netanyahu también reveló que viajará a Moscú el miércoles para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, donde por supuesto Irán estará en el tope de nuestra agenda. Ambos líderes también discutirán el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación en materia de defensa entre ambos ejércitos, ruso e israelí, para asegurar la estabilidad y prevenir fricciones innecesarias en la región. En los últimos años, Israel ha llevado a cabo centenares de ataques aéreos en Siria para tratar de impedir que Irán afiance su presencia militar en ese país y para desbaratar la transferencia de armas avanzadas a su socio, el grupo terrorista Hezbollah, que controla en gran medida el Líbano. Bueno, pues esto es un cruce de declaraciones, tampoco tiene demasiada trascendencia, por lo que quisimos traer para anunciar también, como viene en la noticia, que al final el viaje de Netanyahu a Moscú, que estaba programado para el jueves pasado, se va a producir este miércoles que viene. Recordemos que el jueves pasado se anuló porque era el último día para el cierre de inscripción de los partidos políticos que se van a presentar a las próximas elecciones, y Netanyahu estuvo ahí trabajando en las sombras, aunque todo el mundo lo ha visto, para incorporar de alguna manera a su coalición a través de un tercer partido, a Abait Yehudi, a los elementos ultraderechistas e incluso racistas, que por eso estaban su partido eliminado, prohibido en Israel por el Tribunal Supremo, aunque ahora aparecen con otras siglas, pero con el mismo ideario, y que se han aliado, como decimos, con Abait Yehudi, que si Netanyahu vuelve a ganar las elecciones o a armar la coalición, seguramente los incluirá, lo que ha despertado los recelos no solamente de la gente de izquierda en Israel, sino prácticamente de toda la sociedad. Incluso diría que gente de su propio partido lo ha visto esto con muchos peros, porque es un partido realmente de gente que no respetan nada de la democracia, y sus posturas básicas son terribles, son racistas. Así que por eso ha postergado este viaje a Moscú, que hará el miércoles, para una entrevista que es muy necesaria con Vladimir Putin después de aquel incidente en que los israelíes derribaron, al parecer, un avión ruso. Y bueno, a raíz de esto también el comentario sobre los iraníes, que esto ya no es noticia porque siempre andan diciendo, digamos, mentiras y exageraciones, como que han alcanzado el 90% de los objetivos en Siria.
y que los ataques de Israel no han tenido ningún impacto. Bueno, eso no se lo cree ni su abuela. Y porque en realidad los objetivos que tenían para Siria era hacerse con el control del ejército de Siria una vez que se acabe esta guerra civil, que está a punto de hacerlo, y la presencia de efectivos iraníes en Siria pues está muy limitada justamente por los ataques de la Fuerza Aérea israelí ante cualquier atisbo de instalarse o de acercarse a la frontera con Israel o de traspaso de armas tecnológicamente avanzadas a Hezbollah. Hugo Carvajal, ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela y conocida figura del régimen chavista, anunció su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y calificó de dictador a Maduro. Además de hacer un llamado a otros militares a rebelarse contra Maduro, Carvajal reveló importantes detalles sobre las actividades del régimen al que acusó de vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. Según sus declaraciones, el propio Maduro era el encargado de impulsar las relaciones con el movimiento terrorista Hezbollah en cooperación con el ministro de Interior, Néstor Reverol, y el anterior vicepresidente, Tarek El Aissami. Carvajal contó que cuando viajó junto a El Aissami a Irán en el año 2009, este solicitó hacer una parada en Siria para encontrarse con un oficial de Hezbollah, al que habría ofrecido viajar a Venezuela para trabajar en conjunto con miembros de la guerrilla colombiana FARC. Carvajal cuenta que incluso les dieron en el momento 3 rifles, uno de los cuales era para él. Incluso mostró el rifle también durante la entrevista y su pasaporte con los sellos de Irán y Siria en las fechas correspondientes. Bueno, me imagino que este tipo de historias irán surgiendo cada vez más y si finalmente se logra la abdicación de Maduro o la destitución de Maduro en Venezuela, pues habrán muchas investigaciones que desvelen los vínculos del chavismo, que ha estado 20 años al frente del país, no solamente con países, sino con organizaciones terroristas y organizaciones de narcotráfico. No olvidemos que el propio vicepresidente, Diosdado Cabello, está acusado y en búsqueda por las autoridades estadounidenses por este tema de narcotráfico. Y lo que nos aclara este ex jefe de la inteligencia militar durante el chavismo, o sea, alguien que no es que lo ha leído, sino que ha participado activamente en estas acciones, es que era el propio Maduro, entonces cuando todavía no era el presidente, el que se encargaba de los contactos con el Hezbollah, con el grupo terrorista Hezbollah chiita, que también domina la política en Líbano, y que se llegó a plantear un nivel de colaboración tal que quería que los de Hezbollah estuvieran en Venezuela trabajando conjuntamente con las guerrillas colombianas del FARC. Estamos hablando, por supuesto, antes del pacto para la paz en Colombia, durante el cual las FARC estaban activas y cometiendo atentados diarios y dominando zonas enormes de Colombia, del país vecino. Así que, bueno, me imagino que cada vez nos confirmarán las noticias más esto que se venía denunciando durante mucho tiempo, la cercanía de Venezuela con los regímenes islamofascistas de Irán y los grupos terroristas como Hezbollah, que entre otras cosas son los autores materiales e intelectuales del atentado, por ejemplo, más importante que ha habido en Latinoamérica, el de la causa AMIA en Argentina en el año 94. Terminamos aquí esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Volvemos con la agenda cultural y lo hacemos hablando de los Oscars. Ya se han entregado esta pasada madrugada las estatuillas sin presentadores, ¿no? Sin presentadores, pero con los estilismos maravillosos, ya saben, mucha emoción, como la que han sentido. Bueno, hola a todos, hola Alex. Hola Raquel. Como la que han sentido
el realizador israelí Guy Natif y Jamie Ray Newman, que han sido los ganadores del Oscar al mejor corto de ficción. Ellos han recogido la estatuilla por su trabajo Skim. Cuenta la historia de Jeffrey y Krista, dos supremacistas blancos que están volviendo a casa con su hijo Troy tras un día de ocio. Mientras están en un supermercado, Jeffrey se vuelve furioso cuando ve que Heidi, un hombre afroamericano, está conversando amablemente con Troy, con su hijo. El acto inocente de Heidi termina en un baño de sangre. Guy Natif es un aclamado director israelí, ganador en varias ediciones de premios en festivales tan prestigiosos como el de Berlín. Y en este caso, se ha alzado con el Oscar y él ocupa la portada de hoy de nuestras noticias. Bueno, pues enhorabuena para el premiado y para los nominados también, entre los que había un español, ¿no? Exacto, sí, no se lo pudo llevar el español. Tenemos un gafe los españoles con esta categoría tremenda, pero bueno. Recordarles otros nominados y otros premiados judíos en la ceremonia de los Oscars, por ejemplo, Robson por la película que interpreta Lady Gaga. También estaba nominada, Robson ganó. Rachel Weisz no hubo suerte, no pudo ganar su premio a la mejor actriz de reparto. También estaban nominados los responsables de RGB al mejor largometraje documental, y David Fine y Alison Snowden por Animal Behavior como mejor corto animado. Y también los hermanos Cohen competían en el apartado de guión y esta vez no hubo suerte. Pero bueno, nos alegramos mucho de que el israelí Guy Natif haya conseguido este premio que ya hace que pase a la historia del cine. Muy bien, cine también traíamos en otro programa aquí en un homenaje especial a Stanley Donen, en Radio Sefarad. Al maravilloso Stanley Donen, sí. Y así lo abrimos también, así abrimos la agenda con cine. Continuamos ahora con una noticia de ABC. Sí, con Daniel Barenboim. Nos hacemos eco de, como bien dices, esta noticia que aparece en las páginas de cultura de ABC y que afirma que varios músicos que estuvieron a las órdenes del director argentino, español, palestino, israelí, Daniel Barenboim, pues sufrieron malos tratos por su parte, malos tratos verbales, entre ellos insultos y humillaciones, incluso ataques físicos. No agresiones físicas terribles, pero sí que fueron zarandeados, por ejemplo, cogidos de la solapa y zarandeados. La junta directiva de la Staatskapelle, que es donde trabaja la prestigiosísima el prestigiosísimo espacio musical en el que dirige Daniel Barenboim, pues ha expresado su respaldo al director y por su parte los que han manifestado los que han denunciado estos malos tratos, según algunos lo hacen siguiendo la corriente que existe ahora mismo en Alemania, esta corriente de renovado nacionalismo que está pidiendo que el director de esta prestigiosa Staatskapelle sea un alemán. Los que han denunciado a Barenboim son el percusionista Billy Hilgers, que trabajó entre 1998 y 2013 y ha denunciado que en el programa de radio BR Classic, que lo ha denunciado en este programa, que las humillaciones infligidas por Barenboim le produjeron hipertensión y depresiones, llegando incluso a tener que recurrir a tomar antidepresivos. Y por su parte, el trombón Martin Reinhardt, que estuvo 13 años en la Staatskapelle y ahora toca en Copenhague, recuerda súbitos cambios de humor que le causaban insomnio por miedo a ir al trabajo. En cuanto a los malos tratos físicos, lo que les comentábamos, que una fuente anónima ha hablado de músicos a los que zarandeaba sujetándolos por la solapa. Respecto a estas acusaciones, ¿qué ha dicho el propio Barenboim? Pues en un primer intercambio de información, el director ha desmentido los malos tratos y ha achacado sus puntuales arranques iracundos a que tiene un poco de sangre latinoamericana.
Barenboim reconoce que se impacienta cuando un músico no da lo mejor de sí mismo, pero que le sucede rara vez, y ha pedido disculpas no por una persona determinada, sino por toda la orquesta. Atribuye, por otra parte, el hecho de que esos malos tratos se han hecho públicos ahora, tantos años después, a una campaña para desplazarlo de la dirección de la ópera más emblemática de la capital alemana. Así que ahí dejamos esta noticia para que el tiempo diga si estas acusaciones de malos tratos a Barenboim tienen sentido o si es más bien eso, una campaña en su contra para que sea sustituido por un director alemán. Muy bien, pues así terminamos la agenda y las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Volvemos con ustedes mañana. Hasta mañana.